Nos acompaña en el set de entrevistas de la reunión de Granada el profesor Francisco Loscos Arenas, que es profesor de la Escuela de Negocios ESADE Business School. Bueno, cuéntanos sobre qué ha versado su ponencia y bueno, si ha supuesto un antes y un después la transformación en las empresas después de la COVID. Ok, pues nada, lo primero, encantado, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio en este congreso. De lo que hemos hablado ha sido de el impacto que tiene hoy y la necesidad que tienen hoy las organizaciones de transformarse. Lógicamente, cuando hablamos de transformación de personas. Es decir, las organizaciones necesitan cambiar porque ocurren cosas en su contexto que las obliga a cambiar. Y ese concepto de cambiar es cambiar la mentalidad, la manera de hacer, los códigos de talento, las maneras de expresarse, lo que queráis, le podemos poner todo, de las personas que configuran la organización. Tanto cuando hablamos de gestión del cambio, de lo que estamos hablando son de personas cambiando. ¿Okay? Y es un poquito la idea de lo que ha versado la conferencia. A la pregunta de si se han producido cambios sustanciales tras la COVID, la respuesta es sí, porque el COVID lo que hace es, entre comillas, pararlo todo. Es un acontecimiento que paraliza, un quebradizo, ¿no? Paraliza el mundo y hace que el mundo se tenga que reinventar. ¿Ok? Esa reinvención del mundo hace que en el mundo empresarial prácticamente todas las visiones puedan ser puestas en entredicho. ¿Okay? Sobre todo las relacionales. Y si vamos más al ejemplo más clásico, las relacionadas con los espacios de trabajar o las formas de trabajar. Tiene que llegar, entre comillas, la COVID para que el mundo hable masivamente de teletrabajo. Como concepto, oye, no pasa nada si yo trabajo fuera de el despacho, lo que sea, no pasa nada si, ¿de acuerdo? En los códigos relacionales. Hoy estamos acostumbrados a que las organizaciones nos pidan, fíjate qué palabra, liderazgo en remoto, trabajo en equipo en remoto. Es decir, claro, tú tienes ahora personas que trabajan separadamente, pero que tienen que trabajar como un equipo, pero que no se ven, no se tocan, no comparten un café en la máquina. Entonces, claro, la COVID lo que hace es alterar estas cosas que implica cambios de pensamiento, cambios de actitud, que además están conectados con otros también que tienen que ver pues, con la llegada al público, con la producción, en fin, más cosas, pero esencialmente ¿Cuál es la esencia de una organización y cómo les influye a la organización el cambio constante de personal? Sí, yo creo que la esencia de la organización, el alma de la organización son las personas. Creo que el objetivo de una organización es cumplir con su misión, con su propósito. Y para cumplir ese propósito, el alma del cumplimiento son las personas. Y en personas podemos hacerlo tan amplio como queramos. Las personas que están dentro, lógicamente, y las personas que van a recibir lo que hacemos, nuestros clientes. ¿Okay? Claro, cuando el contexto, los productos, los servicios, da igual, la idiosincrasia cambia, eso obliga a cambiar, como decíamos antes, a estas personas. Y eso, en según qué estadios, estresa. O sea, ¿por qué hay tantas resistencias al cambio? La resistencia al cambio es uno de los pecados capitales del management. Porque el ser humano no está cómodo en general con el cambio. Tanto el ser humano tiende a sacar un poquito las uñas, un poquito al menos, y resistirse un poquito. Porque tú estás en tu círculo de confort. Y el cambio te lleva a un nuevo círculo, a la creación de un nuevo círculo. Entonces, si los cambios son constantes, o desenfocados, o gestionados mal, lo que tú haces es estresar a las personas. Y cuando tú estresas a las personas, estresas a una organización. ¿Por qué es tan importante el uso del lenguaje en las organizaciones? Claro, de todas las preguntas que me vas a hacer, seguro que es la más fácil. Porque el lenguaje crea cultura. La cultura es un intangible, porque es esa manera que tenemos todos los que estamos en un hospital, en una farmacéutica, donde sea, es la manera de todas estas personas, cómo pensamos, cómo sentimos, qué valores tenemos, qué hábitos, ¿de acuerdo? Qué conductas habituales, qué aceptamos que está bien y qué aceptamos que está mal. Bueno, todo esto es la cultura. ¿Okay? Tiene tanta importancia que un famoso profesor norteamericano, uno de los grandes gurús del management, Peter Drucker, acuñó una frase espectacular que dice: la cultura se desayuna a la estrategia. Es decir, mire, traiga usted la estrategia que quiera, traiga usted aquí el equipo directivo más poderoso de la... Si no son capaces de dominar la cultura los domina a ellos.
Y si lo pensáramos todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿cuántas veces nos han podido impulsar cosas en nuestros hospitales, pese a que algunos querían, porque algo que sobrevuela te frena? Siempre está la pregunta o la respuesta de esto siempre se ha hecho así. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué rol juega la comunicación y los mensajes en la cultura? El máximo. En el top de roles, la comunicación es el top, porque es lo que crea, lo que destruye la que no interesa, los mensajes, y la que construye los nuevos. Otra cosa están luego los canales, es donde tú y yo también podríamos abrir y decir, bueno, oiga, ¿y cuáles son los principales canales? Por supuesto, los líderes son el principal canal, ¿no? Pero hay muchas maneras de emitir mensajes. Ahora, si no emites mensajes, la organización no puede llegar a saber si hay que cambiar y por qué. Y lo último relacionado con los mensajes, que es muy importante. La gestión del cambio pasa por un concepto fundamental en los inicios, que es que hay que tener muy claro, es lo más importante, el porqué del cambio, la ambición del cambio. ¿Por qué queremos cambiar? Todos los cambios que empiezan claramente marcada, la misión, la visión, la aspiración del cambio, tienen más tasa de éxito que los contrarios. ¿Y cómo se marca el porqué del cambio sin mensajes? Imposible. Entonces, ¿cómo podemos construir el porqué del cambio? Con mensajes. ¿Cómo podemos motivar a las personas en la transformación organizacional? Pues, hombre, fíjate que, por provocar un poquito con la respuesta, yo cambiaré la parte de motivar por comprometer. Creo que motivar, por provocar un poco, motivar se viene de casa motivado. Yo creo que lo que tenemos que intentar es que las personas se comprometan con el cambio a realizar. Entonces, el cambio a realizar necesita de comunicación, el cambio a realizar necesita de escucha, el cambio a realizar necesita, para comprometer a la gente, conectar los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de las personas que trabajan en un sitio con el propósito de la organización? Y todo ese pack se gestiona a través del liderazgo. ¿Cómo podemos ser más eficaces y mejorar la gestión del talento y del tiempo? La gestión son dos cosas diferentes. Te las intento una y otra primero. La gestión del tiempo está el viejo paradigma fácil, escuchadísimo, de saber diferenciar lo importante de lo urgente, ¿vale? En la gestión del cambio el tiempo es fundamental, ¿de acuerdo? La gestión del cambio tiene, entre comillas, una especie de matriz filosófica de dos ejes. Un eje es la magnitud del cambio. ¿Cuán importante es este cambio? Y el otro es el tiempo que tengo para hacerlo. Fíjate si es importante el tema del tiempo, ¿vale? Eso significa que si yo tengo que hacer un cambio muy rápidamente, o sea, tengo poco tiempo, mis estrategias de cambio, ¿de acuerdo? Mi arquitectura de cambio tiene que ser sustancialmente diferente si yo me estoy planteando que tengo que cambiar esto para dentro de 10 años. No tiene nada que ver. Tanto el tiempo en gestión del cambio es fundamental. Y el talento, pues ya ni te cuento. Porque al final lo que estamos haciendo es que las personas cambien. Entonces, si tú tienes un prototipo de talento, por ejemplo, que se pone nervioso, se angustia con los cambios, te van a costar mucho más los cambios que si tienes personas trabajando contigo que tienen un talento flexible o adaptable. Vale. Desaprender para aprender. Sí. ¿Por qué es tan importante este concepto? Y bueno, cuando algo va bien, ¿hay que cambiarlo? Aprender y desaprender. Te añado una tercera, para que más chulo. Ciclo ADR. Aprender, desaprender y reaprender. Porque si desaprendemos y nos quedamos desaprendidos, ¿quiénes somos? Tanto, aprendo, desaprendo y reaprendo ADR. Bien, ¿por qué es tan importante? Yo lanzaría a los que nos escuchen la siguiente pregunta. ¿Qué va más rápido? ¿El mundo o la capacidad de cada uno de nosotros de aprender? ¿Qué se queda más caduco antes? ¿El mundo o nosotros? Nosotros. Nosotros. El mundo no se para. El cosmos no se para. ¿Ok? Por tanto, no me queda más remedio que estar permanentemente aprendiendo. El problema es que a veces para aprender A tienes que olvidarte de B. Por dos razones. Porque son contradictorios los conceptos o porque ya no tienes las neuronas, más capacidad neuronal para seguir metiendo cosas. Tanto, en algún momento tienes que aprender a dejar de hacer unas cosas, o sea, desaprenderlas, para aprender a hacer otras. Y la gestión del cambio tiene que ver con eso. ¿Cómo se gestiona la medicina del futuro? ¿Qué va a pasar con los médicos y la tecnología? ¿Qué va a pasar con la robótica? Tú y yo conocemos, cada uno sabrá, un montón de profesionales, abogados, arquitectos, médicos,
que están anclados en una manera de trabajar que seguramente mañana no va a tener sentido. Y si no la cambias, tanto desaprendes para reaprender, ahí te quedas. Vale. Pues ¿Y la otra muchísimas pregunta? gracias. La otra pregunta es, cuando va algo bien, ¿hay que cambiarlo? Sí, esta es muy interesante, es la guinda de toda la entrevista. No, las cosas cuando van bien no hay que cambiarlas. Cuando van bien es el momento de empezar a pensar, ¿tendríamos que cambiar algo mañana? Porque hay tranquilidad, hay espacio temporal, el tiempo que hablábamos antes, hay relajación, hay una capacidad de ir a lo importante y no a lo urgente que antes hablábamos. Por tanto, cuando van bien las cosas, es el mejor momento para empezar a pensar en lo que hoy se llama, y es una tendencia muy bonita, el futuro preferible. Qué bonito, Que pues es hasta muchísimas poético. gracias. Poquito, muy bonito, Qué precioso. maravilla acabar con poesía. Pues muchas gracias por Muchas de acompañarnos nada. aquí en Desgranando la piel. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.